Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado previamente en el segmento inicial de presentación del tema y de nuestras distinguidas invitadas de esta noche. Vamos a hablar de una ley de reciente promulgación por el Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Danilo Medina, probablemente la última ley promulgada por él en el periodo que termina el próximo domingo, este domingo que viene. Y esa ley es una ley de educación ambiental y los alcances y propósitos que con ella se persiguen. Y para ello contamos con tres destacadas educadoras: la licenciada Jacqueline Malagón, es ministra de ramo y asesora del Ministerio de Educación, la doctora Lourdes Rusa, conocida ambientalista, y la licenciada Águila Endor, redactora de leyes y reglamentos. Muy buenas noches, damas, jóvenes, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es el alcance y el propósito real de una ley de educación ambiental? Realmente el propósito es que las nuevas generaciones le hagan frente al desastre que enfrenta la humanidad. Porque estamos hablando del COVID, que se lleva millones, pero cuando hablamos de ambiente, de cambio climático, estamos hablando que desaparece la humanidad. Ese no es un invento mío, eso está probado científicamente. En el país nuestro nada más tenemos que pensar en el tema, por ejemplo, de las playas. Somos conocidos por unas playas bellísimas. El turismo es nuestra primera, compitiendo con la remesa, generación de riqueza y de divisa. Pero ¿qué va a pasar cuando suba el nivel del mar y desaparezca nuestra playa? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya los peces que alimentan los pueblos que viven alrededor del mar? ¿Qué va a pasar cuando el vertedero de Duquesa, su humareda, afecte hasta tal punto que puedan morir personas? ¿Qué va a pasar cuando no tengamos agua? Porque han depredado los montes o las colinas de los Haitises, Valle Nuevo. ¿Qué va a pasar con los arrecifes de corales que han muerto en la costa dominicana? ¿Y usted cree que el texto de una ley, puede evitar todo eso? No, yo lo que sí creo es que la educación puede, si no evitarlo, por lo menos mitigarlo, porque la idea de la ley es, una de las ideas, la principal, es formar docentes de la escuela preuniversitaria, desde inicial hasta último año de secundaria, también en la universidad y también en la formación técnico-profesional, porque abarca todos los sistemas. Entonces, preparando a los profesores, que ya estamos en eso, ya hemos ido adelantando, esos profesores van a conocer lo que es el ambiente, su medio, su problema, sus riesgos, lo que es el cambio climático. Ahorita Lourdes dará más detalles por ser ella una ambientalista, pero yo que fui responsable de la elaboración de la ley con la asistencia de ellas dos, que no pude haber encontrado dos mejores personas, ambas han trabajado conmigo mucho tiempo. Esta ley es la esperanza de que las nuevas generaciones aprendan sobre esto. Bueno, se supone que entonces esa ley, el conocimiento de esa ley se va a dar a diferentes niveles en el sistema educativo dominicano, ¿no? A todos como los disciplina, es decir. Como disciplina. Muy bien. Pero específicamente, ¿qué hace diferente esa ley de las otras relacionadas con la educación que se han promulgado y existen todavía en la República Dominicana? Bueno, las leyes que se han promulgado han tenido sus reglamentos, se han hecho reformas curriculares. Cuando yo estuve en el ministerio, yo hice un currículum que duró, qué sé yo, casi 18 años, más o menos, o 16 años. Lo han reformado, pero no lo quiero criticar, pero hay que meterle muchas cosas nuevas. Porque, por ejemplo, no solamente el tema del ambiente tiene que estar inserto en un currículum. El tema de los estudios generales hoy en día no se concibe que quede fuera de la ley. Tú puedes ser un magnífico abogado, tú puedes ser un extraordinario periodista, pero si tú no sabes estudios generales,
si tú no sabes lo que está pasando en el mundo, si tú no sabes lo que en Estados Unidos llaman contemporary issues, temas contemporáneos que se están dando a partir del tercer año de secundaria, o sea, el año anterior a tu graduarte para ir a la universidad. Son jóvenes que se preparan realmente para la vida, Miguel. Tú no puedes limitarte. Me gustaría saber, tener detalles sobre el aspecto ambiental de esta ley. Quizás la doctora Rusa podría decirnos, ¿no? Sí. ¿Qué la hace diferente y cuáles son los objetivos reales, específicos de esta ley? Porque lo de ambiental es muy generalizado. Sabemos que estamos viviendo un periodo de una época de degradación del medio ambiente y que por eso hay más ciclones, por eso hay más temblores de tierra, por eso los mares están creciendo, por eso muchas especies están desapareciendo, pero esa ley específicamente en lo que tiene que ver con el territorio nacional, supongo yo que es una ley que ha aterrizado, ¿no?, en el territorio nacional, no es una ley generalizada. ¿Cómo usted ve como ambientalista la importancia de esa ley? ¿Qué cosas específicas ve usted en esa ley, señora Rusa? ¿No? Un placer, mucho gusto estar con ustedes. La educación ambiental viene hablándose desde los años 1972 en la famosa Convención de Estocolmo y se ha venido trabajando por muchos años en ambientalistas y se ha tratado sobre el tema de la educación ambiental. En nuestras leyes, en la ley 6400 de medio ambiente hay 3 artículos que habla sobre la educación ambiental y de igual manera la ley de educación. Sin embargo, previo a la elaboración de esta ley, nosotros hicimos un benchmarking y empezamos a investigar cuáles eran, sobre todo los países latinoamericanos, cuáles eran aquellos países que además de la ley de educación tuvieran la ley de educación ambiental y la ley ambiental. Y nos encontramos con 3 países, Colombia, Guatemala y Argentina, que nos sirvieron como de referentes de alguna manera benchmarking. Y hicimos algunas experiencias con otros países, sobre todo en el tema de Finlandia y Noruega, para identificar cómo podemos, aun cuando existía unos artículos específicos en la ley de medio ambiente, en la 6400 y en la ley de educación, tenemos unos artículos específicos de educación ambiental, ¿por qué nuestras generaciones todavía no vislumbran una verdadera conciencia ambiental? Nos enfrentamos a muchos retos de la situación mundial, como usted lo decía, retos además como país. Somos un país con una alta vulnerabilidad, específicamente ante el cambio climático, y eso nos pone en contexto de que tenemos que educar a nuestras generaciones desde la escuela con un poquito más de firmeza. Y de allí la ley norma, define principios muy aterrizados a las nuevas tendencias, a las realidades, menciona concretamente el tema de cambio climático, de conservación de los recursos naturales, habla de sostenibilidad. O sea, tiene una serie de elementos fundamentales que la hacen diferente a cualquier ley que podamos tener en el país, ¿no? Bien, la señora Lendor es especialista en reglamento de leyes, ¿no? La doctora Jacqueline Malagón nos informó al comienzo del programa que el reglamento no existe todavía porque Miguel, la enviaron, no existe legalmente todavía, no ha sido aprobado. Que no lo han decretado, No lo han aprobado, es lo que sea. Es decir, específicamente, ¿qué dice ese reglamento? Yo sé que los reglamentos es las cosas que norman una ley, ¿no? Mientras no hay un reglamento es muy difícil aplicar las disposiciones de una ley, pero en el caso específico de una ley ambiental, de educación ambiental, ¿cuáles son los elementos principales de ese reglamento? Mira, gracias. Antes de entrar en el reglamento, quisiera volver a tu pregunta anterior de qué nos diferencia con esta ley, porque me parece valiosísima desde el punto de vista legal ahora la pregunta.
Primero porque tenemos una ley de educación y tenemos una ley de ambiente. Entonces, ¿por qué necesitamos una ley de educación ambiental cuando de alguna manera esto ya se encuentra un poco normado en estas dos leyes? Sin embargo, pese a que un poco de la norma existe, lo que esta ley viene, y yo creo que su principal aporte, es obligar a que todos los actores y todas las personas del sector público, del sector privado, de la ciencia y de la academia se sienten en la misma mesa a pensar el tema de educación ambiental. Y eso hace una gran diferencia. No es lo mismo el Ministro de Educación tomando sus políticas y decisiones que le son propias, el Ministerio de Educación, el de Salud Pública, Agricultura, pero también hay muchas fundaciones detrás trabajando, está la Academia de Ciencia, o sea, hay muchas otras instituciones y cada cual aporta su granito de arena. Pero si este granito no le entramos en el mismo reloj, entonces no vamos a tener resultados como... Ahora, ¿no corren ustedes riesgo de que esta ley contradiga artículos de otras leyes que tienen que ver con el ambiente y la educación? No, por el contrario. No. Esta lo que viene es a rescatar eso que dicen esas leyes y su principal contribución es hacer que se sienten en una misma mesa. Por un lado, el sector institucional se aboca a sentarse al menos 2 veces al año a pensar estos programas, pero también todas estas fundaciones y toda esta gente que está trabajando crea una comisión de veeduría que es diferente a otras. O sea, esta comisión de veeduría los reúne a todos y los propone a pensar un plan de educación ambiental y a trabajar con el sector institucional para que estas políticas se ejecuten. De hecho, rescata el Fondo Marena de Medio Ambiente y dice que cualquier cosa que contribuya se hará a través de este fondo y a través de él se harán las contribuciones propias, vigilará el fondo, pero se pondrán todos en la misma página y sacarán... El texto de esa ley establece lo que se podría llamar delito de educación ambiental. No, no es una ley sancionadora, es una ley que promueve la educación, pero no es una ley sancionadora. Ahora, no podemos perder de vista el hecho de que el domingo, dentro de 4 días, se instala un gobierno que ha tenido o que le ha anunciado al país su decisión de fusionar muchas leyes y de eliminar algunos departamentos que son muy similares a otros y que tropiezan entre sí. Ahora vamos a tener una ley de educación, una ley ambiental y una ley de educación ambiental. Eso podría entrar en contradicción o en riña con lo que aspira el gobierno dominicano que se va a instalar el próximo domingo. Mira, me parece que no, porque a nivel institucional no las modifica, no crea una nueva institución, no crea nada nuevo. O sea, lo que hace es que agrupa a las personas a que la función que están llamadas a hacer la haga cada cual de manera organizada y todos bajo un mismo objetivo. O sea que no, me parece que va de hecho muy en consonancia con la política también de este nuevo gobierno, porque lo que hace es que pone a todos bajo una misma sombrilla a trabajar en pos de objetivos comunes. O sea que me parece que por el contrario, que gana valor. Doctora Malagón, usted dijo que en los Estados Unidos, por ejemplo, se le da tanta importancia al tema que es de enseñanza obligatoria en el penúltimo año de la educación secundaria. En lo que tiene que ver con la República Dominicana, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué nivel debería aplicarse esa ley? No fue exactamente eso lo que dije. Lo que dije, Miguel, es que así como la ley de educación ambiental obliga a que en el nuevo currículum se inserte la educación ambiental desde el nivel inicial hasta el último año de bachillerato. Y mencioné que es tan necesario reformar el currículo que de paso he mencionado que es un currículo que no le enseña al muchacho sobre la vida, sobre lo que está pasando en el mundo. Y ya nosotros somos una aldea en el globo terráqueo. Y te mencioné una asignatura, por mencionarte una, que es la que en Estados Unidos se llama Contemporary Issues o temas contemporáneos, donde los niños aprenden qué está pasando con Cataluña. Yo tuve que por poco no paso el cuarto del bachillerato porque me iba a quemar en apologética. Pero ve a ver si... Y no sé si me ha servido para algo, apologética. Es verdad que leí El Paraíso de Milton obligado, pero después de eso no.
Pero déjame decirte que hoy en día un muchacho que sale de la secundaria o de la universidad y sabe lo que está pasando en el mundo, es un muchacho que tiene valores más allá del oficio, de la carrera que ha seguido. Yo creo que eso es muy importante. La educación tiene que fundamentarse en enseñar al estudiante a adaptarse a las modalidades y a los cambios que se dan en la vida. Si no podemos seguir dando, qué sé yo, la gente tiene que leer a Papini, tiene que leer la Eneida y la Odisea todavía, pero eso no ayuda mucho. Miguel, desde nivel inicial hasta último año, es realmente mandatorio, es obligatorio. El dominicano que va creciendo tiene que saber los riesgos de la isla, porque nosotros tenemos, no es un riesgo, son muchos riesgos amenazados por el cambio climático. Hay una pregunta muy ligada al tema de esta noche y tiene que ver cuáles son las áreas o las zonas del territorio nacional más vulnerables por los efectos del cambio climático. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.